¿Y si una plegaria tuviera la potencia de alterar tu existencia de manera definitiva? ¿Y si existiera un método de suplicar que pudiera infundirte serenidad, restablecimiento y una conexión más íntima con el Creador? Todos hemos elevado nuestras voces en oración, pero ¿alguna vez te has detenido a meditar si tu forma de comunicarte con lo divino es la adecuada? ¿Acaso existe una senda superior, una que el propio Jesús desveló y que podría revolucionar tu ser? Reflexiona sobre esto. ¿Cuál es aquel único aspecto que anhelarías transformar en tu presente inmediato? ¿Acaso el apremio de las limitaciones económicas, la pena emanada de vínculos afectivos quebrantados o el agobio de la inquietud que te paraliza? Cualquiera que sea esa carga, Jesús nos enseñó una vía para entablar un lazo con lo trascendente que engendra una calma perdurable y una emancipación genuina. En este encuentro audiovisual desentrañaremos la concepción errónea que prevalece sobre el arte de dialogar con la divinidad y te ilustraremos cómo implorar con vigor, propósito y sosiego, tal como el Mesías instruyó. Uno de los errores más habituales al orar reside en la premura por solicitar favores. Sin embargo, Jesús inicia su instrucción sobre la plegaria en Mateo 6:9, enunciando: Padre nuestro, que moras en las alturas celestiales, tu nombre sea reverenciado. Mateo nos recuerda aquí que la oración tiene su génesis en la veneración. Al pronunciar tu nombre sea reverenciado, estamos reconociendo la sacralidad de Dios, su magnificencia y su dominio sobre la totalidad de la creación. Santificado evoca lo sagrado, lo segregado y lo digno de profunda admiración. Evoca la imagen de Moisés ante la zarza incandescente en Éxodo 3:5, cuando, al aproximarse, Dios le indicó: desata el calzado de tus pies, porque el sitio donde te encuentras es suelo sagrado. No se trataba meramente del espacio físico, sino del reconocimiento de la santidad inherente a la presencia divina. Cuando inicies tu oración, centra tu atención en la identidad de Dios. Expresa: oh Dios, tú eres santo, mi artífice, mi progenitor y mi sustentador. Te venero por tu esencia misma. Esta acción transforma tu perspectiva y predispone tu espíritu para unirte a Él. La oración no se limita a la súplica, sino que implica honrar a aquel con quien establecemos comunicación. Comenzar con la adoración metamorfosea cada faceta de tu plegaria. Otra equivocación frecuente consiste en abordar la oración como un catálogo de exigencias. Empero, Jesús nos enseña en Mateo 6:10 a implorar: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el firmamento. Mateo nos esclarece que la oración no persigue persuadir a Dios para que ejecute nuestros deseos, sino armonizar nuestros corazones con los suyos. Considera a Jesús en el jardín de Getsemaní, según el relato de Mateo 26:39, donde oró: Padre mío, si es factible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga como yo anhelo, sino como tú dispones. A pesar de afrontar un sufrimiento inenarrable, Jesús depositó su confianza en que el plan divino trascendía el suyo propio. Cuando ores, procura expresar: Señor, confío en ti. Aun si los acontecimientos no se desarrollan según mis expectativas, sé que tu designio es perfecto. Ayúdame a entregar mis planes y a alinear mi ser contigo. Esto no siempre resulta sencillo, pero abre la puerta para que la divinidad actúe de maneras que aún escapan a tu comprensión. Confiar en su voluntad
trae consigo paz, incluso en medio de la incertidumbre. Un error adicional radica en permitir que las tribulaciones dominen nuestras oraciones. Jesús nos indica en Mateo 6:11 que oremos: el pan nuestro de cada día, otórganoslo hoy. Mateo nos revela que la oración se trata de depositar nuestra fe en Dios para las necesidades del presente, no de sucumbir a los temores del mañana. Rememora a los israelitas en el desierto, en Éxodo 16. Dios les proporcionó maná cada mañana, pero solo la cantidad justa para ese día. Si intentaban acumular más, se descomponía. Esta era una lección de confianza cotidiana, de depender de Dios día tras día. Cuando ores, enfoca tu atención en el instante actual. Expresa: Señor, confío en que proveerás aquello que preciso hoy. Ayúdame a liberar mis inquietudes sobre el futuro y a confiar en tu fidelidad. La dependencia diaria de Dios nos recuerda que Él es nuestro proveedor, una forma poderosa de edificar confianza y profundizar tu vínculo con Él. Algo que muchos ignoran es que aferrarse a la falta de perdón puede obstruir nuestra conexión con lo divino. Jesús nos enseña en Mateo 6:12 a orar: y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Mateo enfatiza que el perdón no es solo una petición, sino una acción que debemos llevar a cabo. Jesús lo explica con mayor detalle en los versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres sus transgresiones, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Considera la alegoría del siervo implacable en Mateo 18, 23, 35. Aquel siervo adeudaba una suma ingente a su amo, pero fue absuelto de su deuda. No obstante, cuando alguien le debía una cantidad mucho menor, se negó a mostrar clemencia. El amo indignado le increpó: ¿no debías tú también tener misericordia de tu compañero, así como yo tuve misericordia de ti? El perdón no consiste en disculpar las acciones ajenas, sino en liberarte de la amargura y permitir que la gracia divina fluya. Cuando ores, suplica a Dios que te asista en el acto de perdonar. Expresa: Señor, libero a esta persona ante ti, sana mi corazón y ayúdame a transitar por tu gracia. Desprenderse de la falta de perdón abre la puerta a la sanación y la paz. Al abordar la oración, muchas personas olvidan que no estamos destinados a afrontar los desafíos de la existencia en soledad. Jesús nos recuerda en Mateo 6:13 que oremos y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Mateo nos revela que la oración no se limita a solicitar bendiciones, sino a buscar el auxilio divino en nuestras batallas. La tentación puede manifestarse de múltiples formas. La tentación de rendirse, de actuar con ira o de apartarse del sendero divino. Cualquiera que sea su forma, no poseemos la fortaleza suficiente para enfrentarla por nosotros mismos. Rememora a José en Génesis 39 cuando afrontó la seducción de la esposa de Potifar. José no intentó gestionar la situación por sí mismo. Huyó, confiando en que Dios lo guiaría y protegería. Su fe en el socorro divino lo mantuvo alejado del pecado. Cuando ores, implora a Dios que te aparte de situaciones que puedan desviarte. Expresa: Señor, no soy lo bastante fuerte por mi cuenta. Ayúdame a mantenerme en la senda que has trazado para mí y protégeme de cualquier cosa que pueda dañar mi fe.
Esta parte de la oración nos recuerda que Dios es nuestro escudo. No nos exige que lidiemos con las contiendas de la vida en solitario, sino que depositemos nuestra confianza en que Él nos guiará y nos librará. Jesús también nos instruye que la oración debe ser personal e íntima, no una exhibición pública. En Mateo 6:6 declara: «Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará en público». Mateo nos muestra aquí que la oración no se trata de impresionar a otros, sino de construir una relación genuina con Dios en los momentos de recogimiento. En un mundo que a menudo busca atención y reconocimiento, este recordatorio reviste una importancia aún mayor. Considera a Daniel en Daniel 6:10. Incluso cuando era ilegal orar a Dios, Daniel se dirigía a su habitación. Uno abría las ventanas hacia Jerusalén y oraba 3 veces al día. No lo hacía para ser visto, sino por devoción a su tiempo con lo divino. Encuentra un lugar privado donde puedas conectarte con Dios. Puede ser una habitación tranquila, un rincón apacible o incluso un paseo por la naturaleza. Expresa: «Señor, aquí estoy. Anhelo pasar este tiempo contigo. Habla a mi corazón». Cuando la oración se enfoca en unirse a Dios en lugar de actuar para otros, se convierte en una fuente de fortaleza y transformación. Una equivocación común consiste en creer que debemos emplear palabras perfectas o seguir una fórmula estricta para que nuestras oraciones sean escuchadas. Empero, Jesús nos enseña en Mateo 6:7: «Y al orar, no uséis repeticiones vanas como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos». Mateo nos recuerda que la oración no se trata de la cantidad de palabras que pronunciamos o de lo pulido que suene nuestro discurso, sino de la sinceridad que albergamos. Dios no desea una representación teatral, sino honestidad. Evoca a Ana en 1 Samuel 1:10-13. Ella se encontraba tan angustiada mientras suplicaba por un hijo que sus labios se movían, pero no emitía sonido alguno. El sacerdote Elí la creyó ebria, pero Dios percibió su sinceridad y respondió a su oración con un hijo. Cuando ores, no te preocupes por expresar cada detalle correctamente. Simplemente sé sincero con Dios. Expresa: «Señor, estoy luchando y las palabras me faltan. Por favor, ayúdame». Dios observa tu corazón y valora tu autenticidad por encima de cualquier fraseología elegante. La oración es una conversación, no una actuación. Háblale con la misma franqueza que compartirías con un amigo de confianza. Otro error que muchas personas cometen es dudar si sus oraciones son atendidas. Jesús nos alienta en Mateo 21:22, afirmando: «Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis». Mateo nos muestra aquí que la fe constituye el fundamento de la oración. Sin fe, resulta sencillo sentir que nuestras palabras simplemente flotan en el vacío. Sin embargo, Jesús nos instruye a confiar en que Dios escucha cada vocablo y ya está actuando aun cuando no podamos percibirlo. Considera a la mujer con flujo de sangre en Mateo 9:20-22. Durante 12 años padeció, pero al saber que Jesús estaba cerca, creyó: «Si tan solo toco su manto, seré sanada». Su fe impulsó a Jesús a actuar, y él le dijo: «Tu fe te ha sanado». Cuando ores, acércate a Dios con confianza. Expresa:
Señor, confío en que me escuchas. Creo que estás obrando en mi vida, aun si todavía no vislumbro los resultados. La fe es el puente entre tus oraciones y el poder divino. Cuando depositas tu confianza en Él, abres la puerta para que actúe de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Muchas personas sienten que deben extender sus oraciones o elaborarlas para que posean trascendencia. Empero, Jesús nos recuerda en Mateo 6:8, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mateo nos revela que el Padre Celestial ya comprende lo que reside en nuestros corazones. No precisa una explicación extensa, solo anhela que nos aproximemos a Él. Evoca a Bartimeo en Marcos 10, 46-52, cuando Jesús le interrogó: ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo no pronunció un discurso prolongado, simplemente exclamó: Rabí, quiero ver, y Jesús lo sanó. Cuando ores, permite que tus palabras fluyan de manera natural. Expresa: Señor, gracias por este día. Por favor, guíame y auxíliame con aquello que estoy enfrentando. La oración no tiene por qué ser compleja. Las plegarias más poderosas suelen ser las más sencillas. Dios se interesa más por tu corazón que por tu vocabulario. Confía en que Él te escucha, sin importar cuán simples sean tus palabras. Una equivocación que solemos cometer al orar es enfocarnos únicamente en aquello que nos falta o en lo que necesitamos. Sin embargo, Jesús nos muestra el poder de la gratitud en la oración. Aunque no se mencione explícitamente en el Padre Nuestro, la gratitud se encuentra entrelazada en todo lo que nos enseñó. Pablo refuerza esta idea en 1 Tesalonicenses 5:18, afirmando: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Jesús mismo ejemplifica esto al alimentar a los 5,000 en Mateo 14:19. Antes de distribuir los panes y los peces, da gracias a Dios. No espera a que acontezca el milagro. Agradece a Dios antes de presenciar la provisión. Cuando ores, dedica un instante para agradecer a Dios por las bendiciones que ya posees. Expresa: Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por las maneras en que ya has provisto y por la paz que me has concedido. La gratitud transforma tu perspectiva. Te ayuda a centrarte en la bondad divina en lugar de en tus carencias y abre la puerta para que arriben más bendiciones. La paciencia en la oración a menudo se pasa por alto, pero constituye un aspecto crucial para unirse con lo divino. Jesús nos recuerda en Lucas 11:9-10: Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. En este pasaje, Jesús enfatiza que, aunque debemos solicitar, buscar y llamar, existe un proceso para recibir. En ocasiones, las respuestas de Dios no llegan de inmediato. Él podría estar preparándonos a nosotros o a la situación para asegurar que su respuesta sea la óptima. En Juan 15:7, Jesús también nos dice: Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esto nos recuerda que nuestras oraciones deben fundamentarse en el tiempo y la voluntad de Dios. Considera a Abraham y Sara en Génesis 17. Dios les prometió un hijo, pero transcurrieron años antes de que esa promesa se materializara. Abraham y Sara tuvieron que aprender a confiar en el tiempo divino, y aunque dudaron,
Dios cumplió su palabra. Sus promesas son seguras, incluso cuando la espera parece prolongada. Cuando ores, aprende a confiar en el tiempo de Dios. Expresa: Señor, confío en que estás obrando en mi vida y que responderás en el momento perfecto. Ayúdame a esperar con paciencia, sabiendo que tu plan siempre es superior al mío. La paciencia en la oración es una expresión de fe, confiando en que Dios proveerá aquello que necesitamos cuando lo necesitemos. La oración no se limita a solicitar aquello que necesitamos o anhelamos, sino también a buscar sabiduría. En Santiago 1:5 se nos exhorta: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mateo nos recuerda que Dios desea que busquemos su guía en cada ámbito de la existencia. A menudo afrontamos decisiones trascendentales o nimias que exigen discernimiento. Al implorar sabiduría, reconocemos nuestra necesidad de la dirección divina en cada aspecto de nuestra vida. Evoca a Salomón en 1 Reyes 3:9. Cuando Salomón ascendió al trono, solicitó a Dios sabiduría para gobernar a su pueblo. Dios le concedió sabiduría y Salomón se hizo célebre por sus decisiones juiciosas. Dios anhela otorgarnos esa misma sabiduría cuando la solicitamos. Cuando ores, pide sabiduría a Dios. Expresa: Señor, necesito tu guía. Ayúdame a percibir las cosas como tú las ves y a tomar decisiones que te honren. La oración constituye una vía para acceder a la sabiduría ilimitada de Dios y recibir dirección en la vida. Una de las formas más potentes de orar consiste en alinear tus palabras con las promesas divinas. Jesús mismo modeló esta práctica al orar, citando con frecuencia las Escrituras y recordando al Padre su palabra. En Mateo 4:4, cuando Jesús fue tentado por Satanás, respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando oras en armonía con las Escrituras, estás aprovechando las promesas divinas y afirmando su verdad. Esto transforma tu oración de simples anhelos a declaraciones poderosas de fe. La palabra de Dios está viva y activa, y al pronunciarla, invitas su poder a tus circunstancias. Considera cómo Jesús empleó las Escrituras para afrontar las pruebas de la vida. En Mateo 26:39, incluso al encarar la cruz, oró: no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús conocía la palabra de Dios y permitió que lo guiara, incluso en momentos de profunda angustia. Cuando ores, busca versículos en la Biblia que se correspondan con tu situación. Decláralos en voz alta. Señor, tú afirmas que suplirás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Confío en tu provisión. Esta práctica otorga profundidad y confianza a tus oraciones, ya que afirma la voluntad divina para tu vida a través de la verdad de su palabra. A medida que hemos recorrido estos pasos, recuerda que la oración no es meramente un rito o un conjunto de vocablos. Es una conversación poderosa con el Creador, una forma de armonizar tu corazón con el divino, engendrar paz y claridad, y confiar en su voluntad. Jesús nos enseñó cómo orar, y al seguir su ejemplo, propiciamos una conexión profunda y personal con Dios que nos transforma y altera nuestras circunstancias. Imagina cómo podría mutar tu existencia si te acercas a la oración con estos principios, venerando a Dios, entregando tu voluntad, buscando provisión diaria
perdonando a otros, confiando en su tiempo y solicitando sabiduría. Tu vida de oración podría devenir una fuente de fortaleza, esperanza y progreso. Ahora, oremos juntos. Dedica un instante donde quiera que te encuentres y permite que esta plegaria sea tu declaración de confianza, entrega y esperanza en la bondad divina. Que estas palabras sirvan como recordatorio de que Él siempre escucha, siempre está presente y siempre está obrando en tu vida. Gracias por el privilegio de la oración. Gracias porque podemos comparecer ante ti, no como extraños, sino como tus hijos, necesitados de tu amor, guía y fortaleza. Señor, te veneramos por tu esencia, santo, poderoso y misericordioso. Te alabamos por tu magnificencia y tu constante presencia en nuestras vidas. Hoy rendimos nuestra voluntad ante ti. Ayúdanos a armonizar nuestros corazones con los tuyos, confiando en que tus planes siempre obran para nuestro bien. Confiamos en que proveerás para nuestras necesidades hoy. Liberamos nuestras inquietudes sobre el mañana y descansamos en tu fidelidad. Señor, perdona a quienes nos han herido. Ayúdanos a abandonar la amargura y a abrazar tu gracia. Te invitamos a nuestras luchas sabiendo que nos guiarás a través de ellas. Confiamos en que serás nuestro protector y guía. Enséñanos a orar desde el corazón, no por hábito. Que nuestras oraciones estén colmadas de sinceridad y autenticidad. Creemos que nos escuchas y confiamos en que responderás nuestras plegarias en tu tiempo perfecto. También solicitamos sabiduría. Ayúdanos a tomar decisiones que te honren y nos acerquen a tu propósito para nuestras vidas.